Bueno, vamos a dar inicio. Quiero repetir, muchas gracias al Ministerio de Cultura y Juventud y al programa de becas creativas por apoyar este tipo de proyectos. El proyecto se basa precisamente en el rescate cultural de todos los conocimientos que tienen nuestros agricultores y personas que trabajan las plantas, que cultivan las plantas y que crían animales. Todo ese conocimiento que tiene que ver con la luna y lo que nosotros podemos hacer en la agricultura y en el sector pecuario para obtener una mejor producción. Podemos decir que la luna ha estado aquí desde hace mucho, mucho tiempo, desde hace millones de años, antes de que existiera cualquier indicio de vida en el planeta Tierra. Por lo tanto, no es extraño de esperar de que cuando evolucionó la vida, ciertos comportamientos, tanto de la planta como los animales, obedezcan a las fases lunares. De esa forma, ya los dinosaurios en la época prehistórica, ¿verdad? Precisamente ese comportamiento de los seres vivos obedecían mucho a los fenómenos naturales, como precisamente las precipitaciones, las lluvias y también el grado de luminosidad que produce la luna, sobre todo en la luna llena, que son noches claras. Lo, lo que buscamos es tener en cuenta precisamente un efecto de la luna que existe y que nos marca desde la evolución. Y esa evolución precisamente está formada por la interacción que nosotros hemos tenido con los factores ambientales. Y por eso la luna no se debe dejar de lado a la hora de entender nuestros comportamientos y de entender el comportamiento de las plantas y los animales, precisamente porque esa es la clave de cómo manipular y de cómo cultivar mejor o criar mejor un animal o de cultivar mejor una planta. El éxito está precisamente entender su comportamiento y hacer uso mejor de las herramientas naturales para obtener mejores producciones. Los primeros indicios de la agricultura hace más de 10.000 años está precisamente basada en una calendarización de acuerdo a los fenómenos naturales, entre ellos la luna. No solo buscar las épocas de mejor precipitación, mejores suelos, en este caso los valles, los suelos fértiles, sino también otros detalles más específicos como eran la época de las fases lunares. Pero podemos ya para entrar en calor, podemos decir que, bueno, ¿cuál es en realidad el efecto que pueda tener la luna en esto de las plantas? O sea, cuál es la modificación o cómo afecta fisiológicamente la luna a las plantas o a los árboles? En realidad, a todos los seres vegetales, sobre todo arbustos, árboles. Existe la gran creencia y también existe evidencia científica de que la luna en sus diferentes fases afecta la presión atmosférica, lo que llamamos presión barométrica, en el cual la savia, que es como la sangre de los árboles y de las plantas, tiende a fluir en mayor cantidad o en menor cantidad del suelo hacia las hojas, hacia la parte aérea, o viceversa, desde las hojas hacia las raíces. Digamos que prácticamente ese es el mayor efecto que tiene la luna y sus diferentes fases, que ya la vamos a ver a continuación,
Ese es el principal efecto que tiene la luna precisamente sobre esas características de la planta que es la savia. La savia es como decir la sangre, perdón, la sangre de las plantas donde la luna ejerce su efecto, bien sea de las raíces hacia las hojas o de las hojas precisamente hacia las raíces. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, vamos a ver precisamente para lograr entender un poco cómo es ese fenómeno, debemos entender primero las fases de la luna. Porque resulta que esto es algo, es sencillo, sin embargo es algo que no nos lo enseñan muy bien en la escuela ni en el colegio y tampoco, digamos, a los que hemos estudiado agronomía nos orientan mucho sobre este tema. Conociendo las fases de la luna como tal, ¿verdad? Sí, nosotros agarramos un calendario y decimos que hay un cuarto creciente, un cuarto menguante, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero todas estas fases es un ciclo, o sea, el ciclo no tiene ni un inicio ni un final, sino que va como una rueda, rodando, rodando y rodando. A mí siempre me gusta explicar y iniciar con la luna nueva, porque la luna nueva es precisamente cuando no se ve nada y empieza a crecer un poquito de luz, donde los agricultores llaman la luna tierna, que la luna está tiernita. Bueno, ese periodo precisamente, cuando la luna empieza a crecer, que es cuando se empieza a ver la luz, hasta llegar a la mitad, por eso decimos que es que la luna va creciendo y llega a cubrir, la luz llega a cubrir la mitad de la luna, que en realidad es la cuarta parte de la luna, porque nosotros solo vemos la mitad. Al estar iluminada, la mitad se convierte en una cuarta parte, por eso llamamos cuarto creciente y cuarto menguante, porque en realidad lo que se ilumina es la cuarta parte de la luna. Esa cuarta parte, ¿verdad? Cuando va creciendo la luz, o sea que se va iluminando cada día más, desde la luna nueva hasta la mitad iluminada, es lo que llamamos cuarto creciente, aunque el cuarto creciente es específicamente este punto. Cuando la luminosidad sigue creciendo hasta completar de cubrir toda la cara que vemos de la luna, es lo que llamamos la luna llena, que precisamente es lo que va a ocurrir el sábado, el domingo, el sábado creo, va a haber luna llena aquí en Costa Rica. Luego que esa luna está llena, ese periodo o ese punto dura solo un día, porque al siguiente día ya la luna comienza a menguar y entramos al periodo de menguante, es decir, donde empieza a desaparecer la luz. Precisamente cuando la luz desaparece totalmente en su mitad es la que llamamos cuarto menguante. Y menguante, lo vuelvo a repetir, ¿verdad? Es porque la luz está menguando, hay una mengua y mengua quiere decir precisamente una disminución. De aquí en adelante sigue la mengua, sigue desapareciendo la luz hasta llegar nuevamente a desaparecer completamente y donde comienza la luna nueva. Entonces ustedes vean que esto es un ciclo que se repite y los nombres que reciben la fase realmente lo que son puntos específicos en ese ciclo. Digamos, la luna nueva solo dura un día, el cuarto creciente igual solo dura un día, la luna llena un día y el cuarto menguante un día, podemos decirlo así. Pero resulta que todo el ciclo, el de las fases lunares, y ese ciclo pues, es el tiempo que tarda, por ejemplo, la luna llena, ¿verdad? A que ocurra una nueva luna, una nueva luna nueva, es de 29 días y medio. Ese periodo es el que nosotros llamamos un periodo sinódico. ¿Por qué es sinódico? Porque eso no está relacionado con la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Y ya lo vamos a ver más adelante.
El periodo sinódico lo que significa es cuánto tiempo dura en que entre un cuarto menguante y el próximo cuarto menguante. Es decir, si estamos aquí en luna llena totalmente, y la luna llena que va a ser el sábado, bueno, ¿dentro de cuánto tiempo va a volver a ocurrir una luna llena? Bueno, ese periodo es de 29 días y medio, y es lo que llamamos el periodo sinódico, que en realidad son 29 días, 12 horas, 44 minutos y algunos segundos. Para redondear, lo que decimos es que es 29 días y medio. ¿Eh? Y vean que yo les hablé de creciente y de mengua, porque me gusta separar, antes de hablar de las 4 fases, para entender mejor las fases lunares, me gusta hablar de 2 grandes, digamos, momentos. Cuando la luna crece de luna nueva a luna llena y cuando la luna mengua desde la luna llena, ¿verdad?, hasta desaparecer completamente la luz, que es la luna nueva. Entonces, perdón, el siguiente periodo, digamos, aquí, este completo, es lo que vamos a llamar, digamos, la parte creciente, y esta parte de aquí abajo, ¿verdad?, es la parte menguante, la parte de mengua. Okay. Hace rato les dije de la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Ese periodo precisamente es el que llamamos el periodo sidérico. Y ese periodo sidérico es precisamente lo que nosotros podemos decir que es la rotación, el número de días que dura la Tierra, la Luna, en darle una vuelta completa a la Tierra. Y ese dura 27 días, 7 horas, 43 minutos. Y por eso es que a veces nos confundimos y pensamos que el número de días que hay entre una fase y la otra es de 28 días, porque lo estamos confundiendo con este ciclo. Y ambos ciclos son independientes uno del otro, o sea, uno no depende del otro. Para las fases de la luna, entonces, nos basamos precisamente en el periodo sinódico, que dura 29 días y medio, y es el que tiene que ver no con el número de días que dura la luna en darle una vuelta a la Tierra, sino con el número de días que tarda la luna de una fase a que ocurra nuevamente esa fase. De forma práctica, como les dije, dividimos ese ciclo lunar en 2 grandes periodos. El creciente, que es cuando empieza a crecer la luz hasta completarse, y luego cuando esa luna llena, que está totalmente iluminada, comienza a menguar. Entonces es lo que llamamos el periodo de mengua, ¿correcto? Esos 2 periodos precisamente es lo que nos ponemos puntos de referencia en cada una de esas partes y lo dividimos en 4, que fue lo que ya explicamos. De la luna nueva, mucha gente dice, no, es que estamos en luna nueva, pero la luna nueva es un solo día, eso. Pero popularmente se dice que cuando la luna empieza a crecer, existe un periodo de luna nueva, ¿de acuerdo? Cuando llegamos hasta el cuarto creciente. Luego, cuando sigue creciendo, popularmente algunas veces uno oye, no, es que estamos en el periodo de cuarto creciente. Estamos en cuarto creciente, pero el cuarto creciente es un solo día, que significa precisamente este punto. Igual, la luna llena es un solo punto, es un solo día, y resulta que al empezar a disminuir esta luna llena, entramos a un periodo de luna llena hasta llegar aquí. Nos estamos acercando al cuarto menguante, pero resulta que todo este periodo donde la luna ya está en una mengua fuerte, ¿verdad?, en esta parte de aquí que ya va a llegar a desaparecer, muchas personas lo llaman el periodo de cuarto menguante, que es del cuarto menguante en adelante. ¿Y por qué eso es importante? Ambos periodos, conocer ambos periodos, y aquí está el resumen del periodo siderio
y el periodo sinódico, ¿verdad? Es que precisamente es este que es el de la rotación de la Luna alrededor de la Tierra, no tiene que ver o no, vamos a decir, no modifica, ¿verdad? O no afecta, es el periodo sinódico, que es el de la fase de la Luna. ¿De acuerdo? Cuando hablamos de la fase de la Luna, hablamos, y lo vuelvo a repetir y me gusta hacer hincapié en esto, cuando hablamos de la fase de la Luna, hablamos precisamente de el número de días o de las etapas o de la transición de la luz, ¿verdad? Y cómo va cambiando esa luz en la Luna, pero no estamos hablando de cómo está rotando la Luna alrededor de la Tierra. ¿De acuerdo? Entonces nosotros nos basamos precisamente es en este tipo de movimientos y de efecto, por así decirlo. Pero bueno, continuando entonces, ya viendo un poco más esclarecido en lo que nos vamos a basar en la parte de la fase de la Luna, es, bueno, ¿qué pasa cuando vemos la fase de la Luna? ¿Dónde nos fijamos? Precisamente, casi siempre buscamos un calendario, ¿verdad? Un calendario como este, aquí está un mes y aquí vienen los días, cada almanaque o calendario lo pone a su manera. Este es muy bonito, aquí viene el cuarto creciente, luna llena, viene el cuarto menguante y nos vamos fijando en cada uno de los meses las lunas que existen. A mí me gusta usar mucho el del Instituto Meteorológico Nacional, porque lo sacan siempre anual. Aquí vienen las fechas. Este es el de la fase de la Luna para este año. Podemos ver aquí precisamente que el 31 es luna llena. La luna llena en Costa Rica va a ocurrir exactamente a las 8:49 de la noche, el día sábado. ¿Y por qué decimos que es en Costa Rica? Precisamente porque las fases de la luna tienen un efecto, como decir, la hora del día. No es la misma en todos los lugares de la Tierra al mismo tiempo. Aquí en Costa Rica es una hora, en el sur, por ejemplo, en los países de Sudamérica es otra hora, en el norte es otra hora, en Europa es otra hora. Así son las fases de la Luna. La fase de la Luna que está ocurriendo actualmente aquí en Costa Rica no es la misma fase de la Luna que podría estar ocurriendo, por ejemplo, en Brasil, precisamente por el distanciamiento geográfico. Entonces, cada país, precisamente, debe llevar sus fases lunares y tener su propia fases lunares. ¿Okay? En este sentido, bueno, aquí voy a hacer una corrección de que, bueno, en este sentido me gusta mucho usar, digamos, a veces vienen muchos calendarios, pero no conocemos cuál es la fuente en que se basó ese calendario para poner la luna. Entonces, a mí me gusta mucho, de todos los años, por ahí, más o menos en esta época, noviembre y diciembre, de buscar esta información del Instituto Meteorológico Nacional y tenerlo aquí, ¿de acuerdo? Precisamente, y me voy fijando justamente en la fase, como les decía, el 31, que es el sábado, a las 8:49, les había dicho que era de la noche, pero es de la mañana. A las 8:49 de la mañana es que vamos a tener precisamente la luna llena completamente. Y la menguante en este caso también va a ser en la mañana, el día 8 de noviembre, y la luna nueva en este caso va a ser a las 23:07, que son las 11 de la noche con 7 minutos. Entonces, y esto está específicamente para Costa Rica. Algo muy importante que hay que tener, y voy a hacer el ejercicio con el almanaque porque es más fácil de verlo, es que no todas las fases tienen la misma duración de días. Un ejemplo, aquí tenemos el cuarto creciente. Este cuarto creciente, vemos que para que hasta los días, el número de días hasta la luna llena son
1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 días de cuarto creciente a luna llena. Pero veamos cómo es esa fase lunar, ese cambio lunar entre los meses de agosto y septiembre de ese mismo año. Entonces vemos que aquí está una luna, un cuarto creciente y decimos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Duró un día más. ¿Y por qué? Bueno, eso es precisamente porque acordémonos que ese ciclo sinódico dura 29 días y medio con unos minutos. Entonces, son diferentes a los días calendarios de 24 horas y por lo tanto, entonces, esos ciclos no se ajustan a las 24 horas del día, del día horario, de las horas del reloj. Por eso es que aquí estamos viendo que cada fase, por ejemplo, esta luna nueva ocurre a la 1:31 de la tarde, pero resulta que la próxima luna nueva, ¿verdad? La luna nueva del 16 de octubre, del 16 pasado, ocurrió a la 1:31. Pero la próxima luna nueva, vean que es el 14 de noviembre, va a ocurrir a las 11 de la noche, 11:07. La que sigue, la próxima luna nueva, que va a ser el 14 de diciembre, va a ocurrir a las 10 de la mañana. ¿Y por qué? Precisamente porque el ciclo es diferente. El ciclo se completa en 29 días con 12 horas y 44 minutos. Entonces eso va cambiando con respecto a las 24 horas del reloj que tienen todos los días. Por eso se da estas diferencias aquí en que estas fases a veces duran 7 días, a veces duran 8 días. Y por eso es muy importante tener los calendarios y saber que son propiamente del país. ¿De acuerdo? Yo recomiendo el del Instituto Meteorológico Nacional y también recomiendo mucho el libro Escuela para Todos, porque el libro de Escuela para Todos utiliza fuentes muy confiables, astronómicas, ¿verdad? En el cual son muy válidas. Y muchas de las compañías que hacen almanaques le piden información a Escuela para Todos. Entonces es una muy buena fuente. Bueno, entonces ya entrando un poquito verdaderamente en materia, siempre me gusta hacer la introducción un poco ya técnica, teórica, porque tenemos desconocimiento mucho de esos ciclos y de los detalles. Pero ya entrando propiamente aquí de cuál es el efecto de la luna en las plantas, vamos a ver, y yo les dije anteriormente que existe el periodo creciente. Entonces siempre vamos a comenzar por aquí en la explicación en lo que es la luna nueva. La luna nueva, cuando no hay luz, comienza a aparecer la luz, entonces podemos decir, o para conceptualizarlo de una mejor forma, de una manera más fácil, que comienza a subir la savia, ¿verdad? La sangre de las plantas, por decirlo así, la savia comienza a subir hacia la parte aérea. A medida que va avanzando la luz, a medida que esta luz va avanzando, ¿verdad? Esta parte aérea se va llenando de más savia, es decir, el flujo va aumentando. ¿Y qué sucede? Precisamente cuando pasamos ya la cuarta menguante, vamos a decir, y lo podemos expresar de esa forma, es que la creciente ya ha avanzado bastante, es decir, la luna está bastante iluminada. Precisamente al estar bastante iluminada es que mucha de esa savia, ¿verdad? Ya está precisamente saturando o llenando las partes aéreas. Y precisamente al final de esta luna llena es cuando esta parte aérea de las plantas se encuentra llena de savia, se encuentra con mucha savia. Es ahí que uno oye en el campo es que en estas lunas no se pueden cortar los árboles porque se desangran. Y bueno, es una manera popular de decirlo, pero lo que se conoce es que existe una presión atmosférica que hace que las plantas
absorban más agua, absorban más fluidos, y los mismos fluidos, digamos, de la savia elaborada que ellas tienen, se concentren más en sus partes aéreas. Pero una vez que la luna llega aquí, vean, aquí teníamos la planta, la parte aérea comenzándose a llenar a medida que iba iniciando la luz. La luz sigue aumentando, ¿verdad? Continúa su periodo de crecimiento, llega al cuarto creciente, sigue aumentando la luz y de allí la planta se sigue llenando, ¿verdad? Cuando llega a la luna llena, que es este sábado, entonces esta planta que estaba llena, por así decirlo también, comienza a bajar su savia hacia las raíces. Entonces cuando la luna llena comienza a menguar, podemos decir que todo este periodo es el periodo de mengua, inicia a disminuir la savia hacia las raíces. Pero cuando se da ese comienzo, la parte aérea se encuentra muy llena de savia y a medida que va avanzando el periodo menguante, hasta llegar prácticamente a desaparecer la luz, la savia ha disminuido completamente las raíces. ¿De acuerdo? Por eso es que toda esta parte, desde la luna llena hasta la luna nueva, lo llamamos el periodo de mengua. Al inicio de la luna llena, es decir, al inicio de la mengua, cuando está empezando a menguar, vamos a tener mucha savia en la parte aérea, y al final de la mengua, o sea, después del cuarto menguante en adelante, al final del periodo de mengua, vamos a tener poca savia en la parte aérea de las plantas o de los árboles. Esa es la forma, y aquí la podemos ver resumida, de uno de los mayores efectos que tienen las plantas, que tiene la luna, perdón, en la savia de las plantas. Haciéndolo de forma de resumen, al inicio de la luna nueva comienza a subir la savia, ¿verdad? Este periodo ya vimos que dura 14, 15 o 16 días. Después del cuarto creciente se intensifica, ¿verdad?, el llenado de savia o el transporte de savia hacia las partes aéreas, y la luna llena, una vez al llegar a la luna llena, se invierte esa dirección. Lo que antes iba subiendo, ahora comienza a bajar. Entonces comienza el periodo de mengua, comienza a bajar la savia, se comienza a vaciar, por así decirlo, así como va disminuyendo la luz, va disminuyendo la savia, también aquí en las plantas, en la parte aérea, hasta pasar la cuarta menguante y precisamente estar quedando vacío la parte aérea. Yo siempre digo en este caso de que la savia, por así decirlo, se mueve de acuerdo a la luz de la luna, ¿verdad? Si la luz está aumentando, la savia está aumentando. Y si la luz está disminuyendo, la savia va disminuyendo. Mientras más luz esté creciendo, ¿verdad?, y mientras más llena se esté dando, vaya en la luna, o sea, mientras más se esté llenando de luz, más se está llenando la planta. Mientras más se está vaciando la luna, más se está vaciando la planta. Cuando hablo de la savia de la planta, técnicamente, por así decirlo, la luna tiene un efecto, vamos a decir, a nivel de la savia. Si uno, no es que no es que la planta se queda sin savia, sino que esa pequeña diferencia, ¿verdad?, que existe en la planta es suficiente para que la misma planta modifique, ¿verdad?, su fisiología y modifique su interacción con el ambiente. No es que la planta va a quedar desangrada o que no, sino que hay una pequeña diferencia en las plantas, en los seres vivos, y esa pequeña diferencia hace que cambie su fisiología en esos momentos. Digamos, esa sería como más la explicación técnica. ¿Okay? Acordémonos precisamente, y es lo que le estaba diciendo anteriormente, de que podemos, y es más fácil de entenderlo, todo este periodo de crecimiento, de aquí inicia, de aquí termina, y todo este es el periodo de mengua.
acuerdo? Algo muy importante, y aquí es donde empezamos a ver que no solo la fase de la luna interactúa con las plantas, sino que también las plantas están expuestas a otros factores como son los suelos. Una persona me decía, es que vea, sí, la luna tiene que ver, pero a veces tiene que ver más si el suelo es fértil, un buen terreno, por supuesto. Las plantas no solo están obedeciendo los efectos de la luna, sino del efecto de suelo, ¿verdad? Los mismos árboles, ¿verdad? Están obedeciendo el efecto de la lluvia y el efecto de las temperaturas, ¿verdad? Si los días son muy calientes o las zonas son muy calientes o son muy frías. Por eso es que siempre hay que tomar la fase de la luna durante todo el año con respecto a otros factores ambientales. Por ejemplo, uno dice, es que la poda siempre es buena en menguante, pero no va a ser lo mismo una menguante de septiembre y octubre que una menguante, por ejemplo, en abril. Porque también hay que tomar en cuenta los otros factores atmosféricos como la lluvia, las temperaturas, los vientos. Algo muy importante que hay que tomar en cuenta también es el estado fisiológico de las plantas. Por ejemplo, este árbol, digamos aquí, que representa un frutal, no vamos a hacer ninguna poda en el momento que está en producción, sino que hay que esperar que pase la producción de frutos y en el momento que ya no hayan frutos, entonces podemos buscar el mejor momento de acuerdo al calendario y allí, después de eso, fijarnos en la luna. Entonces, primero nos fijamos en el estado fisiológico, en el estado de cómo están las lluvias, de cómo están los vientos, cómo está la luz, y ahí entonces escogemos la mejor luna para hacer la práctica. Perdón. Hay calendarios que incluso por cultivo, y esto es uno que me conseguí por allí, no está hecho aquí en el país, que es el calendario de cultivo, y vean ustedes que dice, bueno, en enero, por ejemplo, este es enero, aquí se hacen esquejes, en los verdes se pone a germinar, aquí se dan cosechas. Este es para un cultivo perenne, es decir, para un cultivo, por ejemplo, como el café, ¿verdad? Como una planta de orégano, como una planta de banano. Sin embargo, yo no recomiendo usar estos calendarios. ¿Por qué? Porque alguien se puede conseguir esto y resulta que esto tiene que ser algo muy específico, primero para el cultivo, que es únicamente válido para el cultivo en que fue hecho. Y segundo, para una región específica. Incluso el que pueden hacer para la zona de Guanacaste, que es una zona bastante seca, con un periodo seco bastante pronunciado, quizá no es el mismo para la zona del Caribe, que es una zona más lluviosa. Entonces hay que tener muy en cuenta eso y esto lo traigo como ejemplo de que cuando vean algo así, lo vean con detenimiento, ¿verdad? Y sean un poco críticos de que, bueno, la luna y los cultivos van a tener sus diferencias de acuerdo a otros factores también. Bueno, y ahora vamos a entrar a la parte, bueno, como les dije yo, que este trabajo forma un entregable, un requisito de la beca creativa, consistía precisamente en hacer una investigación con agricultores. Y no dar una receta precisamente de cómo hacer la práctica agrícola en un determinado cultivo con una determinada fase de luna, sino rescatar qué estaban haciendo los agricultores. No decir si está bien o está mal, sino ver precisamente qué hacen ellos. Ni siquiera es ver qué oyen, no, sino si específicamente lo hacen. ¿De acuerdo? Bueno, ya tenemos por allí unas preguntas. Voy a hacer una pausa aquí para leer unas preguntas. Sin embargo, veo que vamos a entrar ya a una parte más de los cultivos, de los resultados con los agricultores. Y entonces veo que esas preguntas las voy a ir respondiendo a medida que vaya avanzando en la presentación. Dice Jaudiet, yo necesito podar árboles frutales de 2 años que no han dado fruto.
¿qué día puedo hacerlo? En el 8 de noviembre, que es menguante, ese mismo 8 de noviembre se podan los arbolitos. Bueno, esa pregunta la vamos a contestar precisamente en este momento. Así que tengamos un poquito de calma en esto. Pueden hacer sus preguntas en cualquier momento y yo las voy a ir respondiendo. Bueno, parte del trabajo precisamente se entrevistaron, tuve la tarea de entrevistar a 41 agricultores de varias zonas del país, de Acosta, de Guatuso, de San Carlos, de San Ramón, de Upala, de Coronado, de diferentes distritos. Y por casualidad, no fue que lo hice así, digamos, buscando estos resultados, pero los resultados fueron muy bonitos porque hubo productores prácticamente desde los 30 años hasta los 70 años y repartidos muy equitativamente, ¿verdad? En cada una de las edades. Entonces, y esto quiero presentarlo porque alguna gente dice, sí, es que eso de la poda y de la luna es de la gente mayor. No, vean, una cuarta parte de agricultores entre 30 y 40 años, precisamente, hacían prácticas agrícolas siguiendo la fase de la luna. Incluso personas, agricultores de menores de 40 años también. Ok. Aquí bueno, está el gráfico más grande y lo pueden ver precisamente que entre 30 y 40 años había un 25%, entre 41 y 50 un 24%, entre 51 años y 60 años un 29%, era el grupo un poquito más numeroso, y de 61 años a 70 años un 22%. ¿Cómo fui ordenando yo esos resultados? Bueno, lo fui ordenando por cultivo, porque muchas veces un productor, digamos, sembraba madera, laurel, ¿verdad? Teca, pero también sembraba maíz. Entonces, bueno, yo le preguntaba, bueno, ¿qué fase de la luna toma para hacer alguna práctica u otra? Y de esa forma lo fui reuniendo por el cultivo, por la práctica agrícola y determinar en qué fase de la luna hacía dicha práctica. Por ejemplo, para la tala en árboles maderables hubo hubo 6 casos en que la tala, o sea, la corta, se daba en este periodo menguante, es decir, venía el cuarto menguante, el día de cuarto menguante, y se tenía una semana para hacer la corta antes de la luna nueva. Hubo un productor que él dijo que no, que él la tala y el aserrado, ¿verdad? Son un productor que dijo eso, hacía la tala y el aserrado precisamente 3 días antes del cuarto creciente. ¿De acuerdo? Él dio sus razones, precisamente, pero lo que nos damos cuenta es que la mayoría de productores que realizan la tala de árboles lo hacen de árboles sembrados, valga aclarar, ¿verdad? No es que están deforestando ni nada de eso, sino que precisamente lo hacen en esta época de menguante. Y aquí le quiero señalar precisamente lo que significa esta mancha o este cuadro gris, que lo que dice es precisamente que, que la actividad se realiza desde el cuarto menguante antes de la luna nueva. Mientras que que fue un solo productor, lo realiza prácticamente en los últimos días en que la luna va creciendo antes de llegar al cuarto creciente. Que aquí lo podemos ver, ¿verdad? La tala de árbol prácticamente se da más aquí y solo otro productor lo hacía únicamente aquí. ¿De acuerdo? Que es la interpretación en este cuadro. Y así vamos a ir sucesivamente en los siguientes cuadros con los siguientes cultivos. En el caso de la siembra y cosecha de granos, maíz, frijoles y arroz, vemos que la siembra, y aquí hay 3 casos, otros casos, bueno, la mayoría hasta aquí, hay siembras que se hacen después de la luna llena, 2, 3 días después de la luna llena, ante el cuarto menguante. Hay otros productores que prefieren el periodo de menguante, o sea, después del cuarto menguante. Hay un productor que prefiere
la luna tierna que llaman, que es esta, a inicios de la luna nueva, y hay otros productores que prefieren el cuarto creciente. Es decir, yo puedo concluir que según este estudio, con respecto a la siembra de maíz como grano, que es la siembra de la semilla, no existe homogeneidad, ¿verdad?, en el principio de cuándo verdaderamente sembrar el maíz para una mejor germinación. Hay quienes me decían que siembran el maíz en una época porque quieren mejor producción. Hay otros que siembran en otra época porque quieren mejor germinación. Entonces, también depende de cuál es el objetivo que persiguen con la práctica. Pero vemos que precisamente existe diversidad en cuanto a la siembra del maíz. Pero resulta que los que toman en cuenta la fase de la luna para la cosecha del maíz, sí, dos coinciden al final, digamos, aquí en el cuarto menguantes, ¿verdad? Incluso con una fuerte menguante, que es aquí en este punto, ¿de acuerdo? Entonces, como conclusión, entonces uno puede decir, bueno, sí, para la cosecha sí podemos utilizar precisamente la menguante, ojalá en la mitad del cuarto menguante, pero para la siembra, dependiendo del objetivo, si queremos mejor producción, mejor germinación, se puede usar mucho, digamos, prácticamente cualquier época, ¿verdad? Cada uno tendrá su creencia, tendrá sus razones, pero no hay nada homogéneo en eso. Eso mismo sucede con el arroz, por ejemplo, con la siembra. Podemos ver que hay siembras en menguante, aquí al inicio, siembra menguantes al final, cosechas días después de la luna llena, al final de la menguante, a mediados de la creciente. Entonces no hay homogeneidad. En los granos conseguí esos resultados, lo mismo que en los frijoles. Imagínense, vean ustedes la siembra de frijoles. Esta es en cuarto creciente en adelante hasta la luna llena. Hubo otros productores que sembraban al inicio de la mengua, otros que sembraban al final de la mengua, después del cuarto menguante. Y con respecto a la cosecha de frijoles, prácticamente habían cosechas de acuerdo a la luna en todas sus fases. Mi conclusión principal con respecto a los granos, siembra y cosecha, no hay homogeneidad como si lo pudimos ver con la tala de los árboles, ¿verdad? Y como vamos a seguir viendo con las podas, que sí hay una mayor homogeneidad de las prácticas. Bueno, para el caso de plátano, banano y guineo, que son las musáceas, o sea, todo lo que se parece al plátano y al banano, como tal, el guineo cuadrado, vemos que lo que es la siembra como tal, o sacar hijo, ¿verdad? Bien sea para trasplantar o para deshijar. La deshija es cuando sacamos los hijos, simplemente para cortarlos y no necesitamos sembrarlo. Si vemos que hay verdaderamente un periodo muy bien marcado que es después de la menguante. Sin embargo, hubo unos productores, por ejemplo, aquí hubo 2, 3, 4, 5 productores que utilizan la menguante temprana, pero la gran mayoría utilizan lo que yo llamo la menguante tardía, que es después del cuarto menguante, bien sea para deshijar, para sacar hijos, ¿verdad? Y precisamente para sembrar esos hijos. Vean la diferencia entre este cultivo y el anterior. Vimos que en los granos, tanto siembra de semilla, en maíz, frijol, no hay algo que sea homogéneo. Es decir, unos productores hacen una cosa y otros productores hacen otra. Mientras que con este cultivo, plátano, banano y guineo, los productores sí tienden como a tener, como que hacer más o menos lo mismo en esa fase. Siempre utilizan la menguante. Un poco más del cuarto menguante en adelante, es decir, la menguante tardía, y un poco menos los otros productores la menguante temprana. Pero sí podemos ubicar la práctica agrícola de sacar hijos, deshija y siembra de esos hijos
la podemos ubicar fácilmente en el periodo de menguante. Continuando con el café y con la poda, ¿verdad? De café, poda de raíz en el caso de los almacigales que hacen siembra en suelo, en el caso de la poda, ¿verdad? Con, después de la producción, ¿verdad? Podas de regeneración, de mantenimiento y la siembra también se ubican aquí en la parte de menguante. Entonces, ya aquí vamos observando un comportamiento que se repite. En el caso de la tala de los árboles, en el caso de las deshijas y sacar los hijos de las musáceas, del plátano, banano, guineo, y en el caso de deshijas, poda de raíces y poda de café. Y es precisamente porque se sigue el principio, ¿verdad? De que cuando se hacen cortes, en el caso del plátano, del banano, ¿verdad? Cuando se deshija se hacen cortes, en el caso de la poda se hacen cortes, en el caso del café se hacen cortes. Uno busca que la planta sufra menos. Entonces, en esos periodos de mengua, habíamos dicho precisamente que esa savia de las plantas, de los árboles, de los arbustos, comienza a fluir hacia las raíces y se encuentra en una condición en la cual, digamos, como dicen los agricultores, la planta sangra menos y precisamente sufre menos y así la planta va a tener una mejor recuperación. En el caso de la madera, los que cortan madera y los productores también dicen que el árbol se apolilla menos, precisamente porque al cortar, ¿verdad? Tanto la misma madera de café, del árbol de café, del arbusto de café, como la de cualquier otro árbol, un árbol de laurel, de teca, al estar precisamente en cuarto menguante en adelante, hay una fuerte extracción de esa savia hacia las raíces y el corte sufre menos. Al estar, digamos, bajo esa condición, también es menos atacado por insectos, por enfermedades y es más sano hacerlo en esa época. Y vemos cómo esto ya se empieza a repetir en todas las prácticas agrícolas que tienen que ver con heridas y con cortes. Y lo volvemos a ver aquí en los frutales, sobre todo en la actividad de poda. Y muy pocos, digamos, me hablaban de siembra. Veo que ahí hay una pregunta de siembra y ahora ya casi la voy a contestar. Y aquí podemos ver algo de que la mayoría de poda que hacen los agricultores la hacen en el periodo de mengua, ¿verdad? Unos la hacen en mengua temprana, otros las hacen en mengua tardía. Cuando yo hablo de mengua temprana, hablo después de la luna llena hasta la cuarta menguante. Y cuando hablo de mengua tardía, precisamente hablo desde el cuarto menguante un día antes de la luna nueva, o sea, antes que sea la luna nueva. Entonces, digamos, estos de aquí, estos productores, hacen poda de frutales, de guanábana, naranja, casa, aguacate, todos estos son frutales, ¿verdad? Que tenían los productores entrevistados, toda esta parte, y otra gran cantidad, un poquito más, hacen la poda precisamente en la mengua tardía, que era después de la menguante. Hablando de la siembra, ¿verdad? Bueno, aquí hay solo uno solo que podaba aquí en esta parte, ¿verdad? Pero yo al final de la creciente. Pero la mayoría lo hacen aquí, siguiendo el mismo principio que seguían los productores de café y que seguían los productores, bueno, los que talaban madera también, ¿verdad? De sus siembras, y los que deshijaban y sacaban hijos en plátano y banano. Para la parte de la siembra, hubo pocos, solo 3 casos, en que sembraban también en el periodo de mengua, ¿verdad? Y una de las razones por las que sembraban en este periodo, decían, es para que las plantas no se fueran en vicio, y eso quiere decir para que las plantas no crezcan mucho, pero sí produzcan más. Y para que el estrés que se sufre con el trasplante, porque cuando hablamos de siembra de frutales, no es lo mismo que hablar de la siembra de maíz. Cuando sembramos
maíz estamos colocando la semilla en la tierra, mientras que cuando sembramos un arbolito de aguacate, lo que estamos haciendo es trasplantando. Entonces, muchos productores prefieren esos periodos de mengua para el trasplante porque precisamente como la planta está en un periodo de latencia, ese estrés que causa ese trasplante es menor. Con la yuca lo vemos que se repite el mismo principio, que es precisamente lo que es corte de semilla o el despunte, que uno llama en el campo. El despunte, pica de semilla. Unos productores utilizaron el periodo fuerte de menguante y otros el periodo temprano también, ¿verdad? Pero entonces podemos decir que todo lo que es la parte de corta de semilla, corta y siembra de semilla es un periodo mucho de menguante, y a algunos les gustaba cortar aquí en menguante, ¿verdad? Y esperarse 3, 4, 5 días hasta que la luna empezara a crecer. Solo hubo uno que cortaba la semilla aquí en plena menguante y la dejaba hasta 15 días para sembrarla en cuarto creciente. Pero ese fue un solo caso. Vemos que se repite otra vez lo mismo. Lo que conlleva corte de semillas, también que conlleva heridas, todo lo que tiene que ver con corte es en el periodo de mengua, bien sea en una mengua temprana o en una mengua tardía. Este caso también es muy bonito, que es el poste para cercas vivas. Acordémonos que en el campo, en los potreros, las parcelas, muchas de las divisiones de las cercas son de cercas vivas, poró, madero negro principalmente, y de ahí se sacan los nuevos postes para estar reparando las cercas y para hacer cercas nuevas. Eso tiene que ver mucho con corte y siembra. ¿De acuerdo? Vemos que también es un periodo, o sea, la mayoría de productores, de los productores, hacen esa práctica en los periodos de menguantes, tanto en la mengua temprana como en la mengua tardía. Solo unos pocos hacían esa práctica en lo que era el cuarto creciente aquí. Unos 2, 3 días antes y unos días después del cuarto creciente, antes de llegar a la luna llena. Vemos que se vuelve a repetir el principio cuando hay cortes, hay podas, hay heridas, de que la planta sufra menos, pero que también busque, digamos, a sufrir menos estrés y de tener un mayor pegue, una mayor brotación, un mayor enraizamiento. En los animales, aunque hubo pocos casos porque el estudio estaba más que todo, las entrevistas eran más enfocadas a la parte de cultivo de plantas, hubo casos, ¿verdad?, donde las personas también tienen prácticas pecuarias con respecto a la luna, y es el mismo principio usado para las plantas, que tiene que ver con el sangrado, con que si hago una herida, el animal me va a sangrar más, me va a sangrar menos. Y prácticamente lo que es castración, tanto en caballos, cerdo, ganado, es específicamente la menguante. Y vea que se usa el periodo, de mengua tardía, es decir, del cuarto menguante antes de la luna nueva. Es un periodo fuerte de menguante. Es una conclusión de que en animales esas heridas y esos cortes esperamos que la mengua sea fuerte, no tanto así, digamos, en plantas o en árboles, donde dependiendo si tenemos que cortar y sembrar o solo cortar, podemos utilizar periodos de mengua temprana. Pero en este caso de animales, para lo que es castración de caballos, cerdo y ganado, y en el caso del ganado, la corta de pezuña y el descorne, de cortar los cuernos, lo hacemos precisamente del cuarto menguante antes de la luna llena, que es un periodo fuerte de mengua. Bueno, como conclusiones y lo que hemos visto poco a poco, precisamente en esta presentación, es que este ciclo lunar, que es un ciclo que tiene que ver
con la luz que refleja la luna y no necesariamente con el número de días o con la rotación de la luna alrededor de la Tierra, es lo que nosotros precisamente vamos a llamar el periodo sinódico, que es muy diferente al periodo sideral, que es la rotación de la luna alrededor de la Tierra. Entonces, este periodo sinódico siempre lo hemos conocido como luna nueva, cuarto creciente, luna llena y cuarto menguante. ¿De acuerdo? Sin embargo, cada uno de esos nombres se refieren a un punto específico del ciclo y que ese ciclo no dura 28 días, sino 29 días y medio. Y que la duración de una fase, por ejemplo, del cuarto creciente a la luna llena, digamos, en un mes de enero, febrero, esa duración de ese cuarto creciente, de esa luna llena, no es la misma duración que vamos a tener, por ejemplo, en agosto, septiembre y octubre. Siempre va a haber pequeñas diferencias porque este ciclo, a medida que va rotando en 29 días y medio, ¿verdad? El otro giro de la luna, ¿verdad? Que es el periodo sideral, lo está haciendo en 27 días y un poquito más. Y aparte de eso, la Tierra como tal tiene un giro de 24 horas. Y eso hace que precisamente se desbalancee más esa asociación que a veces queremos hacer de la luna y los meses o las horas del día. Como vimos anteriormente en los calendarios por hora, por ejemplo, un cuarto menguante no siempre sucede a la misma hora, ¿verdad? La cuarta menguante de un mes sucede a una hora, la cuarta menguante del siguiente mes sucede a otra hora, pero eso es hablando ya como digamos ya en muchos detalles de hora y minuto. Otra cosa importante para concluir es que aunque siempre hemos visto las 4 fases, es mejor entender el efecto que tiene la luna en las plantas y esos animales si dividimos esa rotación, esas fases en 2 grandes partes. Todo lo que es la creciente y todo lo que es la menguante. ¿De acuerdo? Esta parte, a este primer cuarto creciente lo podemos llamar creciente temprana o también, como lo llaman los productores, a mí me gusta mucho, cuando la luna está tiernita, le dicen a uno, cuando la luna está tierna, estamos hablando de una creciente temprana y después del cuarto menguante hablamos de una creciente tardía. Lo mismo con la mengua, ya cuando entramos a la parte de mengua, podemos decir que esta es la mengua temprana. Y cuando llegamos al cuarto menguante en adelante, hablamos de una mengua tardía o de una mengua fuerte, ¿verdad? Eso es el resumen de los términos técnicos de cómo mejor entender esta parte de los ciclos. También podemos ver que a nivel de las prácticas agrícolas, la mayoría de prácticas agrícolas de poda, siembra, en una gran mayoría caen aquí, en este periodo, en un periodo de mengua, tanto antes de la cuarta menguante como después de la menguante. Y hay pocas prácticas, digamos, aunque sí se ven, que el periodo de la luna o la fase de la luna en que menos actividades agrícolas se hacen, es al inicio de la creciente, es decir, cuando la luna está tiernita. Los agricultores casi que no hacen nada cuando la luna está tierna. Entonces podemos concluir que este es el periodo de la luna, ¿verdad? El periodo creciente temprano, cuando la luna está tierna, cuando hay menos actividades agrícolas. O sea, los agricultores que creen en eso, aquí es cuando hacen menos cosas, mientras que aquí es cuando hacen más cosas. Ahora, de esas actividades agrícolas, ¿cuáles podemos decir que fueron las que más se repitieron en las mismas fases de la luna y que tuvieron precisamente una mayor concordancia entre todos los productores, inclusive con lo que uno puede investigar en la literatura? Fueron la tala, la poda, la desija, sacar hijos, la corte y siembra, no la siembra sola, sino la corte y siembra
pique y despunte. Todo lo que tiene que ver con herida y con corta, precisamente, que es realizado en el periodo de mengua. Cuando son cortas muy fuertes, como tala, ¿verdad? Y poda, digamos, drástica, por ejemplo, a veces en los frutales podemos utilizar, o en las hortalizas podemos utilizar poda de formación o deshojes, ¿verdad? Pero, por ejemplo, en algunos frutales hacemos poda de formación o poda de renovación, como en el caso de café. En el caso de café existe la poda de renovación, prácticamente, como dicen los productores, nos volamos toda la planta, ¿verdad? Solo dejamos una partecita del tallo, es una poda de renovación, es una poda severa. Buscamos el periodo de mengua fuerte, ¿verdad? Después del cuarto menguante. Mientras que para otro pique y despunte, por ejemplo en yuca, buscamos los periodos eh, de, de mengua temprana, aquí después de la luna llena, porque también necesitamos de que haya una brotación. Cuando cortamos postes de cerca, por un lado, necesitamos que no sufra tanto el poste, que no sufra tanto la planta que el arbolito que estamos cortando, porque necesitamos que brote de nuevo, y también buscamos que esa estaca, que ese poste que estamos, rebrote. Entonces, los periodos fuertes de menguante no son los más apropiados porque tenemos que hacer un equilibrio de que eso también tiene que brotar. ¿De acuerdo? Entonces, con otras prácticas fue más difícil concluir porque no hubo una asociación directa. Bueno, eh, espero, ¿verdad? Esa parte haya quedado en, muy clara, sobre todo la parte de la fase de la luna y el efecto que pueden tener en las plantas. Y voy a complementar con el resto de información respondiendo las preguntas, que hay varias, ¿verdad? Vamos a entrar al periodo de preguntas y las voy a ir leyendo a medida que las fueron colocando. Les dejo aquí en esta última pantalla mi teléfono, mi correo electrónico para todos aquellos que quieran escribirme, que quieran visitar mi página web. Pueden entrar a opanatura.com, me pueden escribir por el WhatsApp también, ¿verdad?